Resumen de conclusiones. Aplicación de la curva de Gompertz a un caso de múltiples epidemias, Colombia. En esta serie de videos sobre la curva de Gompertz y su aplicación a Guayas y a Colombia, concluimos que el COVID en Colombia entró en fase descendente desde hace un mes, 10 a 15 de julio. La conclusión de mayor consecuencia, que no puede haber ya un colapso del sistema de salud, que por tanto las medidas de cuarentena deben ser levantadas cuanto antes. Cuanto antes, puesto que la información para la toma de decisiones viene con un mes de retardo. En esta serie de videos hemos analizado la curva de Gompertz y su aplicación a dos casos de epidemias, la de Guayas y la de Colombia. En Guayas, el ajuste es increíblemente exacto a lo largo de un amplísimo periodo de medio año. En Colombia, aplicamos la curva a varias epidemias y generamos una curva agregada con un ajuste de gran exactitud y con muy buena capacidad predictiva. Una primera conclusión es que la curva de Gompertz es muy buena herramienta para el manejo de epidemias. Una segunda conclusión es que la epidemia ya avanzó sustancialmente en Colombia y el pico que ocurrió a mitad de julio es el mayor, otros picos regionales serán menores. Colombia estará alrededor de 1 por 1000 de exceso de mortalidad sobre la población total. En el mundo, esta medida de exceso de mortalidad ha variado entre el 3 por 1000 de Guayas y el 1 por 1000 de Bélgica, cuando las cosas están bien medidas. No todos los datos sirven para esa comparación. Deben ser con respecto a la población total para epidemias con desarrollo completo, donde haya estadísticas de exceso de mortalidad durante la pandemia. Dada la variabilidad y mala calidad de la información sobre casos positivos, aquí tomamos la estadística de mortalidad, que son más sólidas, y deducimos de allí el número de contagios 20 días antes. 20 días, claro, si las estadísticas de mortalidad son suficientemente oportunas, porque pueden ser más de 20 días si el registro de mortalidad añade algún rezago. En un principio no consideraremos este factor y aplicaremos 20 días de rezago. Obtenemos como resultado que, para mitad de agosto de 2020, el coronavirus ha contagiado a 41% de la población colombiana. Los números están cambiando con rapidez, unos pocos días pueden incrementar el dato en varios puntos, como veremos en el análisis de rezago de mortalidad. En esta tabla vemos las posibilidades de que los números sean muy diferentes de los deducidos, tomando los extremos mundiales. La mortalidad va desde Guayas, donde la epidemia golpeó súbitamente sin protección, hasta Bélgica, donde la epidemia golpeó con fuerza a un buen sistema de salud y salubridad, y donde la estadística de exceso de mortalidad ha sido incorporada, hasta donde es posible, en las estadísticas oficiales. El subregistro iría desde Alemania, con pocos casos y buen registro, pasando por España, una epidemia rápida pero bien medida, hasta, bueno, el máximo bien podría ser Nicaragua, pero no vamos a compararnos con ese tipo de casos. Es claro que no nos encontramos con un colapso del sistema sanitario, como en Guayas. Tampoco estamos ofreciendo capacidad hospitalaria de sobra a otros países, como Alemania. Los números colombianos tienen que ser intermedios y se pueden parecer un poco a los españoles, en parte porque somos ambos países de 50 millones de habitantes. Podrían ser un poco peores porque hay menos camas por habitantes, pero podrían ser un poco mejores porque la velocidad de la epidemia fue mucho más lenta en Colombia que en España. La exploración de los datos de Barranquilla nos indica que estamos más cerca de Bélgica en mortalidad y que estamos más cerca de Alemania en calidad. Tal vez para el resto del país el promedio al que se llegará no será el mismo de este nivel de excelencia en el manejo de la pandemia, pero sí habrá un nivel intermedio. Aquí manejaremos 1.5 como factor de subregistro, un poco mejor que el de España. Para la mortalidad tenemos el escenario prudente, con una mortalidad de 1,5 por 1000, y un escenario probable, con una mortalidad de 1,1 por 1000. Mortalidad que es la máxima resultante de los datos de Barranquilla. En el escenario prudente, las epidemias regionales en este mapa deformado de acuerdo al tamaño de la población muestran un avance de 100% en la costa atlántica Barranquilla y Cartagena y en la costa pacífica. Y un avance de 88% en la epidemia principal de Bogotá, Cundinamarca, Valle y algunas zonas de la costa atlántica, entre otros. Con estos niveles, estas dos epidemias ya han producido inmunidad de rebaño. Las epidemias subsiguientes se ven ocultadas por la epidemia principal y sus datos no son tan certeros, razón por la cual hablamos de rangos más bien amplios para Antioquia y no hacemos referencia a Santander y zona cafetera, donde la epidemia bien podría haber entrado ya en etapa de aceleración. En todo caso, los nombres de las epidemias son por ahora meramente referenciales. La que llamamos Antioquia no cubre a todo el departamento e incluye a Córdoba. Los demás nombres deben ser interpretados también como referencia a epidemias centradas en, pero no exclusivas de, la zona a la que hacen referencia.
Antioquia, donde la epidemia está actualmente en estado de aceleración y podría haber llegado al pico, muestra un avance de entre 50 o tal vez haya superado ligeramente el pico y su cubrimiento sea del 60%. En el escenario prudente, la mitad del país aún no ha sido afectada. Santander es y zona cafetera, zonas rurales y municipios aislados. Este cálculo entrega para el país un avance de 41% sobre los susceptibles y 49% del territorio con epidemias avanzadas, lo que se constituye en un piso para el resto del análisis. Si bien 41% de población y 49% del territorio resultan un dato prudente obtenido con 20 días como rezago en la información de contagio, 1,5 como multiplicador de subregistro y 1,5 por 1000 como mortalidad, podemos usar también una medida más probable, incorporando los datos encontrados en el caso de Barranquilla. Esto es, un escenario con el mismo 1,5 como factor de subregistro, mortalidad de 1,1 por 1000 y 7 días más para el registro de la muerte por COVID. En este escenario obtenemos para mitad de agosto que la epidemia ha comenzado en regiones con el 65% de la población del país y ha infectado ya a 57% de la población del país. La epidemia habría contagiado al 92% de los susceptibles en la epidemia principal de Bogotá, Valle, Cundinamarca y otras zonas, al 100% de los susceptibles en las epidemias de Atlántico y Pacífico y al 70% de los susceptibles en la epidemia de Antioquia. Estaremos esperando una serie de picos menores cuando la epidemia avance para el resto del territorio, Santander y zona cafetera, municipios aislados y zonas rurales. En conclusión, podemos decir con seguridad que la ola mayor ya entró en fase descendente, que hay una segunda ola de un tamaño comparable que está entrando en fase descendente en la última semana de agosto y que oleadas subsiguientes serán menores, en particular porque no vendrán de un golpe, sino que serán pequeñas olas similares a las del Pacífico o del Amazonas. Las enormes diferencias al interior del país en el avance de la epidemia claman por un tratamiento diferenciado. En las ciudades de la costa ya no es necesario mantener medidas de aislamiento y cuarentena. En Bogotá, Valle, otras regiones de la costa atlántica, con al menos 70% de cubrimiento de la epidemia, nos estamos acercando a niveles de inmunidad de rebaño. En cualquier escenario, para final de agosto se habrá superado el nivel de la inmunidad de rebaño. No hay necesidad ni siquiera de vacunas, mucho menos de cuarentenas. En Bogotá y Valle del Cauca, las autoridades deberían estar preparando el regreso a la normalidad, no ensayando inútiles y lesivas cuarentenas adicionales. En vez de ello, el país debería estarse preparando para movilizar su capacidad a las regiones no afectadas, o bien movilizar los enfermos hacia la infraestructura sin utilización, o bien movilizar en lo posible la infraestructura de salud hacia las regiones aún no afectadas. Insistamos una vez más en las principales conclusiones del video anterior. 1. La epidemia declina irreversiblemente. 2. Cuando cada semana de cuarentena cuesta un punto del PIB y cuando las decisiones se toman con un retraso de un mes con respecto a lo que ocurre en la realidad, el pánico es un mal consejero. Así como al inicio de la epidemia era sensato iniciar las medidas cuanto antes, ahora que tenemos las pruebas de que la epidemia entró en su fase descendente, es también prudente tomar las medidas cuanto antes. Tenemos un mes de retraso con respecto a lo que ha ocurrido en la realidad. La otra conclusión sobre la que no podemos dejar de insistir es que el objetivo de las medidas no es detener la epidemia. Si las evaluamos por ese criterio, estamos frente a un fracaso de proporciones históricas. El 90% de la población susceptible de Bogotá se ha contagiado, a pesar de cuarentenas estrictas de medio año de duración y un costo de 15% del PIB por lo menos. Pero ese no es el objetivo de las medidas. Evaluadas por su objetivo racional, que es evitar el colapso del sistema de salud, las medidas tomadas por Colombia muestran que, frente a circunstancias imprevisibles, se hizo un cálculo muy preciso y las medidas han sido un éxito rotundo. Se redujo la mortalidad al mínimo. En estas semanas, los números están cambiando rápidamente. Espere una actualización de este informe, pues veremos cambios masivos y contundentes antes de que termine la cuarentena.